Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. A ir a la enseñanza de esta mañana y estábamos hablando de que estamos en un mundo en el que estamos viviendo tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, como lo enseña el apóstol Pablo, ¿no? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y el apóstol Pablo decía que precisamente esos tiempos difíciles y peligrosos hacia los que nos enfrentaríamos, ¿sí? Serían esos tiempos peligrosos sencillamente por el carácter de los seres humanos que se desarrollará en los últimos tiempos. Precisamente lo que estamos viviendo hoy, la forma en que el ser humano se comporta, es una señal más inequívoca que el regreso del Señor está cerca. Todo hijo de Dios cree que el Señor regresará. Él lo dijo: vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús, Yeshua, regresará otra vez? Le esperamos, amén. Él regresará, esperamos ese glorioso regreso cuando sea impuesto su reino glorioso sobre la tierra y reine Él como debe ser. Entonces, sabemos que el mundo tiene un comportamiento hoy por hoy peligroso. Es un comportamiento de cierto carácter que se ha desarrollado en los seres humanos, de carácter egoísta, orgulloso, prepotente, como dice el apóstol, amadores de sí mismos. Y eso pareciera que es lo que vemos en el mundo. Y dice que el carácter de los seres humanos será un carácter de iniquidad, de impiedad, ¿sí? Un carácter tremendo. Y estuvimos aprendiendo que la palabra impiedad, ¿sí? No tener piedad, esa palabra de ser impío, en hebreo hay una palabra específica para eso en el idioma hebreo, de acuerdo a las escrituras, que es la palabra zimma. Yo no sé si lo recuerdan. Y esa palabra significa de una u otra manera quebrantar la ley del eterno Dios de manera sistemática. Es decir, que actuar de manera impía es un actuar de manera premeditada en el hecho del quebrantamiento de la ley o de la Torá del eterno Dios. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir conforme a la Torá del eterno Dios. Y veíamos algunas cosas, y es a donde quiero que regresemos, que fue en ese texto que quedamos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ahí les traté de hacer un resumen de todos esas enseñanzas que he dado durante todos estos tiempos, estos últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses, por favor abra su Biblia, en aquella carta escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la gente de Tesalónica, el capítulo 2, versículo 1. Dice: pero con respecto al regreso, a la venida, a la aparición de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y nuestra reunión con Él, les instamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra o por carta alguna, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor haya llegado. Yo les explicaba la vez pasada que la iglesia que estaba en Tesalónica, allí que se encontraba en esta región de los griegos, ¿sí? Del Asia Menor allí, toda esta parte de Tesalónica, pues había sido influenciada aparentemente por ciertos escritos y ciertas cartas que parecieran venir firmados por el apóstol Pablo o por alguno de los apóstoles. Entonces, cuando la gente en Tesalónica recibió estas cartas, se les anunciaba que ya el Señor había ¿qué? Llegado. Y se alarmaron, se perturbaron. ¿Cómo así que llegó? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? Y entraron en un pánico. Entonces el apóstol Pablo tuvo que poner orden, ¿sí? En ese sentido. Y les manda una carta y les dice: no se alarmen y nadie los engañe.
en cuanto a que el Señor ya haya llegado. No se dejen perturbar por eso, no se dejen engañar, ¿sí? No piensen que esa carta la enviamos nosotros. Y dice aquí, versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se ha manifestado el hombre, ¿de qué? ¿El hombre de qué? De pecado, comúnmente lo traducen, ¿no? El hombre de pecado, el hombre de iniquidad, ¿sí? Comúnmente traducen esto, pero en realidad el texto muestra una palabra clave allí que nosotros debemos entender, pues el texto nos habla de algo especial. Cuando dice pecado, en realidad allí está mostrándose que es un violador ¿de qué? De la ley. Obviamente, el violador de la ley es porque, ¿qué es el pecado? ¿Es qué? La violación de la ley. ¿Qué es pecado? Violación de la Torah. Eso lo dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo, porque el pecado es violación, infracción de la Torah. Tenga en cuenta eso, de la Torah de Dios. Entonces dice acá que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso es lo que nosotros comúnmente estamos viendo. Entonces cuando ahí dice el hombre de pecado, escúcheme bien, en algunas Biblias dice hombre de pecado, en otras Biblias, estoy hablando pues Biblias traducidas al español, dice el hombre de iniquidad. Pero la palabra griega que aparece allí es anomías, que significa violación de la ley. En griego, anomías, violación de la Torah. Ahora, ¿es un error traducir hombre de pecado o de iniquidad? No, porque el pecado es ¿qué? Violación de la Torah. Pero ahí aparece no aparece la palabra hamartía, pecado, en griego, sino la palabra anomías. Sí, para que dijera pecado tendría que ser hamartía, pero ahí dice es anomía. Y la palabra anomías, pues viene de la palabra anomía, que significa violar la ley. Es una violación. Es decir, que la Biblia está advirtiendo, a través del apóstol Pablo se nos está advirtiendo que hacia los últimos tiempos, antes del regreso del Señor y Mesías, nuestro Señor Yeshua, se manifestará un poder terrible. Es un poder diabólico que vendrá a violar literalmente la Torá de Dios. Aunque ese poder ya se ha venido ¿qué? Manifestando. Sigamos leyendo, dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de oración, hasta tal punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios, ¿sí? Este hombre o esta fuerza querrá de una u otra manera sentarse, ¿sí? En el templo del eterno Dios. Y por eso le dice el apóstol Pablo ahí, dice, ¿no se acuerdan que estando todavía con ustedes yo les decía estas cosas? Es decir, que el apóstol Pablo ya les había hablado a las personas que había en Tesalónica, ya les había hablado acerca de este asunto. Es decir, para ellos esto no era desconocido, sino que era un asunto del cual el apóstol Pablo se había preocupado de enseñarles. Y nosotros tenemos que ser enseñados en estos temas. ¿Cómo es posible que muchas veces como iglesia desconozcamos estos temas? Son temas trascendentales. Y el apóstol Pablo les dice, yo ya les había hablado de eso. Mire que le recuerda, a través de esta carta le dice, ¿se acuerdan de lo que les hablé? Pues de esto les vuelvo a hablar. Y dice acá, ¿no se acuerdan que estando con ustedes yo les hablaba de esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a ese poder, por llamarlo de alguna manera, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Mire que les dice a las personas que había allí, a la iglesia que había allí en Tesalónica, a la iglesia, le dice, ustedes saben lo que lo detiene. Ahora, digamos infortunadamente, si es posible usar ese término infortunadamente, el apóstol Pablo ahí no nos dice quién es el que lo detiene. Porque él da por sentado que los que habían en Tesalónica, ¿qué?
Ya lo sabían, porque Él ya se los había manifestado, ya se los había dicho. Entonces Él, como les está escribiendo esta carta a ellos, le dice: ustedes saben lo que lo detiene a este poder, para que sea manifestado. Y le dice acá, versículo 7, aunque ya está actuando, ya está en acción, el misterio de la violación de la Torá. El misterio del pecado, de la iniquidad, de la violación, ahí aparece, ¿no? Esa palabra, violación de la Torá. Ya está allí en acción ese misterio de la violación de la Torá. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Míreme acá, por favor. El apóstol Pablo dice que se va a levantar un poder engañoso, pero que todavía no se ha levantado como debe levantarse. Pero que aunque no se haya levantado, ya su accionar se está ¿qué? Dando, ya se está viendo. Dice que este hombre o este poder que se va a levantar se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Sin embargo, dice que ya está actuando. Ahora, actualmente, ¿quién es el templo de Dios? Pues el templo de Dios es su congregación, la congregación de los santos, que comúnmente conocemos como iglesia en griego, ¿ok? Es esa congregación de los santos. Y dice la palabra que ya hay un accionar. Por lo tanto, vemos que la misma escritura nos advierte que aún este poder estará actuando ¿en dónde? En la casa, en el templo, aún mismo dentro de la misma iglesia. Y el accionar de este hombre va dirigido a una cosa: a hacer que la gente viole la Torá del eterno Dios. Es paradójico, porque es la iglesia del eterno Dios, la iglesia de Yahweh, que se supondría tendría que ser la guardadora, la que velara, la que escolte, la que vele por guardar los mandamientos de la Torá de Dios. Y es allí donde está ¿qué? Operando precisamente este poder, a fin de que ni siquiera la misma iglesia guarde ¿qué? Los mandamientos del eterno Dios. No los mandamientos humanos, sino los mandamientos que están establecidos en la palabra del eterno Dios. Y lamentablemente muchos de estos mandamientos han sido cambiados adrede, han sido cambiados por los hombres, y los han mutilado y los han cortado, y otros los han sacado totalmente y los han cambiado por otros mandamientos que son mandamientos de hombres. Por eso el Señor Jesucristo recriminaba eso y decía: ustedes pecan porque prefieren guardar las tradiciones de los hombres, prefieren guardar sus mandamientos, que son tradiciones de hombres, y así violan el mandamiento de Dios. Entonces muchas veces le damos la trascendencia a lo que nos dice el ser humano, a lo que nos enseñan que supuestamente son los mandamientos de Dios, cuando en realidad son mandamientos humanos que distan muchísimo de lo que dicen las escrituras santas y sagradas. Por lo tanto, la verdadera iglesia es la que cuida, es la que vela, es la que guarda los mandamientos del eterno Dios de manera íntegra. Amén. Amén, iglesia. Se llama a la iglesia o congregación de los santos a aquellas que verdaderamente velan por guardar los mandamientos del eterno Dios como están en su palabra. Y dice allí entonces que ya está en acción el misterio de la iniquidad del versículo 7, o el misterio del pecado, o ese misterio que es la violación de la Torá. En realidad dice allí, violación de la ley. Solo que hay al presente quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado el que lo detiene, será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su regreso. La pregunta es: ¿quién es el que lo detiene? Aunque el apóstol Pablo no dice quién lo detiene, sí podemos llegar a saber quién lo detiene,
¿Cuál es ese poder tan grande que puede retener el accionar de este poder engañoso que vendrá sobre la tierra? Dice el versículo 8, dice: entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida o advenimiento es un obrar ¿de quién? De Satanás. ¿Será un obrar de quién? De Satanás. Será una obra del mismo Satanás. Y vendrá con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios engañosos. Y con todo engaño vendrá, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Para quién vendrá? Para los que se pierden. Como recompensa recibirán esto por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, mire, ¿quién lo enviará? Aquel poder terrible, engañoso. Por esto Dios les enviará un poder engañoso de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. ¿Cuántos van a ser engañados y juzgados? ¿Cuántos? Todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad. Y la verdad de la palabra del eterno Dios. Si una persona no cree a lo que dice la verdad de la palabra, la misma palabra muestra que será ¿qué? Engañado. Y sigue diciendo allí, estamos en el versículo 12, y sean juzgados todos, condenados. Esa palabra juzgados allí es de juicio, ¿no? Es un juicio dictado bajo sentencia de condenación. En pocas palabras, sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Cuando una persona no vive conforme a lo que dice la palabra de Dios, es una persona que vive conforme ¿a qué? A la injusticia, a la mentira, al engaño. Y será precisamente por no haber creído a la verdad del eterno Dios que serán condenados. ¿Quiénes? Algunos. ¿Cuántos? Todos. Si aquí hay alguien que no haya creído a la verdad de la palabra, lo que dicen las escrituras, no el ser humano, sino las escrituras, lamentablemente le tengo una noticia: usted está condenado. Pero le tengo otra buena noticia: hay esperanza si usted se convierte al eterno Dios y deja su pecado, su maldad, y reconoce su situación y se vuelve hacia la justicia de Dios. Entonces no será condenado, sino que dice la palabra, pasará de muerte a vida. Pasará de muerte a vida. Entonces la pregunta es: ¿quién tiene el suficiente poder para detener el accionar de ese poder engañoso que vendrá precisamente como una actuación de Satanás? Ahora, porque el eterno Dios lo permitirá, ¿no? Esto porque Dios lo permitirá. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es esto que impide que Él sea manifestado? Bueno, la verdad, cuando uno estudia este tema, se encuentran muchas teorías, por decirlo de una manera. No, que es esto o aquello. Algunos dicen que es Israel, por ejemplo, ese poder que impide que emerja aquel poder engañoso, ¿sí? Otros dicen que es la iglesia. Otros dicen, para llevarlo al contexto histórico, que era el mismo imperio romano, hablando acerca de Nerón. Pero pues cada uno de estas teorías tienen sus debilidades, que cuando uno entra ya a analizarlas, y no lo vamos a poner porque no es esta mañana el propósito, analizar a cada una de ellas, tienen sus debilidades que demuestran que es imposible que se refiera de pronto a algunas de ellas. Entonces, ¿quién será este poder que tiene la capacidad de retener allí? Y dice que ese poder va a ser quitado para que este poder engañoso pueda ¿qué? Manifestarse. Va a ser quitado. Entonces algunos también han dicho, no, entonces puede ser, entonces se le habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero el argumento de muchos es, no, pero no puede ser el Espíritu Santo porque dice que será quitado. ¿Y cómo va a ser quitado?
La pregunta es, ¿quién será este poder que tiene poder para retener? Bueno, estudiando este tema, obviamente uno se encuentra con varios argumentos, pero sin lugar a dudas uno puede empezar a ver por las Escrituras de qué se trata esto. Y para eso tenemos que ir atrás, Génesis, específicamente, Génesis capítulo 6. ¿Lo tiene? Dice, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días había sobre la tierra también ya, o sea, para esos momentos ya había Nefilim. Nefilim, se lo voy a dejar así, es una palabra hebrea, Nefilim, no le quiero dar traducción a eso. Algunos erróneamente traducen disque gigantes, Nefilim. Yo no sé por qué traducen gigantes, no sé de dónde sale la palabra gigante que tiene que ver con Nefilim. Porque pues la palabra Nefilim es una palabra hebrea. Y Nefilim viene de la palabra Nafal, que significa caer. Es decir que Nefilim, al ser una palabra plural hebrea, significaría caídos. Caídos. ¿Sí me hago entender? Nafal es la palabra raíz, nafal, hebrea, nafal, significa caer, estar caído, caer. Nefilim es una palabra hebrea plural de nafal. Entonces, en este caso, es como caídos. En aquellos días había Nefilim sobre la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los seres humanos, les engendraban hijos. Estos llegaron a ser poderosos desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había ¿qué? Multiplicado. ¿Qué había pasado con el ser humano? Su maldad se había ¿qué? Multiplicado. Entonces allí ya había una situación bastante delicada, ¿no? En ese sentido, esa maldad, rash, que habla de la maldad, ¿sí? De lo malo, ra, en hebreo, ra, que también habla, de ahí sale la palabra rash, ¿sí? Ra, que significa aflicción, significa algo que trae destrucción, significa algo que trae calamidad, dolor. Tiene una cantidad de significados esta palabra maldad en hebreo. Entonces la aflicción, la maldad, todo lo que el ser humano vivía para entonces se había ¿qué? Multiplicado esa situación. La maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánta era la maldad de los hombres? Mucha. Y hoy sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos como estos. Y el Señor Yeshua advirtió que antes de su regreso el mundo experimentaría un tiempo como el que se vivió en los tiempos de Noé. El Señor dijo, porque será como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? La maldad que se multiplicó. ¿Será que hoy se está viendo multiplicada la maldad? Hoy vivimos en un mundo de una maldad sin precedentes. A lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Y nos acostumbramos a lo malo. Y pareciera que lo malo ya es algo normal. Y cosas que para nuestros abuelos eran inadmisibles e inaceptables en el comportamiento de una sociedad, hoy por hoy son tomadas como algo normal. Sí. Nuestros abuelos se escandalizan hoy de ver ciertas cosas. Y hablo de nuestros abuelos porque estoy hablando de algunos años atrás. ¿Sí? Por eso no hablo de mi bisabuelo ni tatarabuelos, no. De mis abuelos. Nuestros abuelos vivieron tiempos diferentes a estos. Y actitudes
que hoy socialmente son bien recibidas, que no hay ningún problema social, y antes estamos procurando es alimentar este accionar, estas actitudes, este modo de vivir en el que se pretende defender, ¿no?, el derecho del desarrollo de cada individuo. Por lo tanto, viva como quiera. Yo me pregunto frente a eso, cada vez el ser humano está propendiendo por su libre desarrollo, ¿no? Eso es parte de los derechos humanos, el libre desarrollo del ser humano. Pero ¿hasta dónde el ser humano puede tener esa libertad de su desarrollo? Y lo que a nosotros nos parece hoy terrible, el día de mañana tal vez sea algo normal. Por ejemplo, ¿a usted les parecería terrible que un hombre de 30 años se case con una niña de 4 años y la primera noche de su boda, niña de 4 años con hombre de 30 años tengan relaciones sexuales? ¿Les parece terrible o les parece normal? Y eso que para nosotros es terrible y socialmente es detestable y rechazado, o sea, a uno no se le pasa eso por la mente, ¿cierto? Es aceptado en muchos países ya. Sí, en algunos países ya eso es aceptado, precisamente en el desarrollo del ser humano. Y por eso usted ve que en algunos países hasta el mismo gobierno financia esos matrimonios multitudinarios, colectivos. Yo en estos días publiqué algo a través del Facebook, ¿no? Como en Palestina, por ejemplo, ¿sí?, allí en toda esa región de los palestinos, hubo 400 matrimonios, todo colectivo, y el mismo gobierno palestino financió eso, ¿sí? Y usted veía a todos los tipos, 30, 40 años, y las niñitas, 4, 5, 6 años allí, ¿sí? Y les dieron a cada uno de a $500 para que pasaran una buena noche de bodas y teniendo sus buenas relaciones sexuales con su esposa de 4 años. Ahora, ¿qué pasa? Entonces hacia eso vamos. Y se va viendo eso. Entonces esos países empiezan a llamarse países civilizados, desarrollados, porque han evolucionado en su manera de pensar. Y a los que no piensan así, se quedaron atrasados. De hecho, hasta a veces le llaman países o sociedades cavernícolas. Se quedaron atrás, hay que evolucionar. Entonces, lo que socialmente era repugnante en algunos tiempos atrás, hoy es aceptado. Eso lo vemos en el caso, por ejemplo, de lo que hoy se pretende con los matrimonios homosexuales. Por ejemplo, este ejemplo que les estoy poniendo yo de los niños, de las niñas, con los personas adultas, para nosotros es ¿qué? Reprochable. Pero para nuestra propia sociedad colombiana, hace 30, 40 años atrás, hablar de matrimonios homosexuales era ¿qué? Terrible, es lo mismo como eso. Pero hoy por hoy ya está siendo ¿qué? Aceptado, y más bien se va hacia eso, a permitir. Por eso le digo, los comportamientos que en algún momento parecían como inaceptables, están siendo ¿qué? Aceptables. Entonces hoy se habla de que sí, se tiene que permitir la libertad de estas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona dice, bueno, es que en mi libertad y en mi derecho, a mí me gusta tener relaciones es con los niños, yo soy pedófilo, y esa es mi libertad y es mi derecho. Es decir, que un garabito, el día de mañana, 20 años, 30 años más adelante, podrá reclamar eso como su derecho a su desarrollo personal. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que estamos viviendo. Y por eso ya en varios países es aceptado el matrimonio de personas adultas con niños y sin ningún problema. Es aceptado, ya es aceptado socialmente. Y persona que no lo acepte es porque se quedó ¿qué? Atrás en el tiempo. O sea, nosotros aún pareciera que estuviéramos ¿qué? Retrasados. Pero tenga en cuenta que así como vamos, en unos años eso será normal. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me hago entender? Entonces, de eso se trata. Se va multiplicando porque lo malo se va volviendo algo habitual, normal a los ojos de los seres humanos. Y de esa manera entonces la maldad empieza a pulular, empieza a exhibirse tremendamente. Y dice acá, vio entonces Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado en la tierra y que de toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal
durante todo el día. Es decir, se levantaban y se acostaban pensando en el mal. Comían, desayunaban, almorzaban y comían pensando en el mal. Estas cosas hacia lo malo, hacia lo malo, lo malo, lo malo. Y cada día la maldad, ¿no? Como que va creciendo. Y en ese sentido nos vamos degradando como sociedad. El ser humano se va degradando. Y dice que pensaban solamente en el mal, el mal, el mal, el mal, el mal. Y esto obviamente molestó al Señor. ¿Y cuál fue la determinación de él? Dice el versículo 3. Dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá más. ¿Sí? No permanecerá más allí. Entonces vemos allí que ya hubo un momento en donde el Señor retrajo ¿qué? Su espíritu. Obviamente lo retrajo ¿de quiénes? De aquellos que vivían conforme a la maldad. Porque sobre aquellos que se comportaron o que quedaron libres de esa maldad, como fue el caso de ¿quién? De Noé, sobre él seguía ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios seguía estando allí. Entonces vemos a través de las Escrituras que cuando la maldad del hombre llega a cierto límite, lo que el Señor hace es ¿qué? Retraer su espíritu. Su espíritu que está dado sobre el mundo con un propósito y un objetivo. ¿Cuál es el propósito y el objetivo del Espíritu de Dios sobre el mundo? Hablando del mundo como tal, ¿cuál será ese propósito? Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16. ¿Lo tiene? Estas cosas dijo el Señor, les he hablado para que no se escandalicen. Les echarán de las sinagogas y llega la hora cuando cualquiera que los mate piense que ofrece servicio a Dios. Es decir, él estaba advirtiendo a sus discípulos que aún iba a llegar un momento en el que iban a ser ¿qué? Perseguidos. Y los que los perseguían a ellos pensaban que lo estaban haciendo aún por voluntad de Dios, que estaban haciendo algo ¿qué? Bueno. ¿Y sabe qué es lo que pasa en una sociedad perdida? Que los que intentan vivir de acuerdo a la palabra de Dios empiezan a ser ¿qué? Señalados y perseguidos. Porque cuando uno se pone firme, recto, vertical, a vivir conforme a lo que dice la palabra, pues eso empieza a chocar con los intereses de las personas. Y de una u otra manera empiezan a levantarse contra uno, empiezan a señalarlo. Y hasta pensarán que estarán obrando bien, que están haciendo lo correcto, cuando se levanten contra uno por estar haciendo lo correcto. Porque la sociedad del mundo empieza a llamar a lo malo bueno. Por lo tanto, si uno actúa en lo bueno, la sociedad lo verá como algo ¿qué? Malo. Y el Señor está advirtiendo eso. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Por eso, cuando uno se levanta en contra de estas cosas y pone su voz de protesta, porque eso es ir en contra de la naturaleza de Dios, muchos empiezan inmediatamente ¿a qué? A señalarlo. Y ya hasta lo acusan a uno. Y hasta intentan decirle a uno, lo voy a demandar por lo que acaba de decir. En estos días, en Estados Unidos, un pastor fue juzgado y fue enviado a la cárcel por públicamente hablar en contra de la homosexualidad. Y fue procesado y enviado varios meses a la cárcel. Le dijeron, ¿se retracta de lo que dice públicamente allí en su iglesia o va a parar a la cárcel? Y el pastor le tocó decir, pues no tengo nada de qué retractarme. Y le toca ir a la cárcel. O sea, ya estamos en Estados Unidos. Eso pasó en estos días. Yo no sé si ustedes vieron la noticia. Estos días, eso es reciente, no estoy hablando de cosas. Estos días pasó. Y ya empezó. Ahora, si ya una juez mandó a un pastor a la cárcel por hablar públicamente, o sea, por hablar desde un púlpito así como lo estoy haciendo yo. Si ya entonces me imagino que de allí ya muchos apelarán a eso, ¿no? Entonces,
o se callan los pastores, los ministros y no dicen nada al respecto, o van a parar a la cárcel. Entonces una de dos, uno sigue hablando de esto o qué, o va a parar a la cárcel. Es tremendo, y esto es lo que ya estamos viendo. ¿Cuándo en Estados Unidos había un pastor a la cárcel por hablar en contra del homosexualismo? Nunca. Por mostrar que el homosexualismo es una aberración y es algo de lo que el hombre debe arrepentirse, y que el eterno Dios tiene poder para transformar a aquel que quiere realmente ser transformado. Entonces por eso dice el Señor, hasta los van a matar. O sea, de una manera está mostrando la gravedad, ¿no? Hasta los van a condenar, ¿sí? Y ellos pensarán que están obrando ¿en qué? En justicia. Pero no, porque a lo malo empiezan a llamar bueno y a lo bueno malo. Y harán esto. ¿Por qué harán esto? Porque no conocieron al Padre ni a mí. O sea, ¿por qué el hombre actúa como actúa? En su desenfreno, en su maldad, en su iniquidad. ¿Por qué no viven conforme a la palabra del eterno Dios? Porque no conocen al Padre Celestial. Solamente aquel que conoce al eterno Dios es porque verdaderamente ha vivido conforme a su palabra. Si una persona conoce a Dios, si es que ha vivido conforme a su palabra. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Y muchos no le han conocido y no le van a conocer. Y por eso el Señor advierte, esto les van a hacer por causa de no conocer. Por lo tanto, el que conoce al eterno Dios vive conforme a ¿qué? A su palabra, a su Torah, a sus mandamientos. Vive conforme a ellos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y dice acá, les he hablado de estas cosas para que cuando llegue su hora las recuerden. Recuerden que yo ya se las dije, advertí. Es decir, que cosas de estas van a ¿qué? A llegar. Y no nos podemos extrañar entonces que empiecen a haber ese tipo de cosas, de situaciones que lo quieran a uno limitar. Ya no predique de esto, usted ya no puede enseñar esto, usted ya no puede hacer esto. Y es una situación bien tremenda, en donde empiezan a uno a coartarlo, ya empiezan a limitarlo, qué puede enseñar uno o qué no puede enseñar. Y por eso en cambio van pululando otras cosas y empiezan a levantarse cantidad de cosas de estas. Y dice acá, esto no se los dije al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes bien, porque les he hablado de estas cosas, la tristeza ha llegado a sus corazones. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, allí no sé qué aparezca en su Biblia, Consolador, ¿alguna otra palabra? Abogado aparece por allá, ¿alguna otra palabra? Consejero por acá. Bueno, la palabra más acertada para Paráclito es abogado. De hecho, así es que se dice abogado en griego, Paráclito, ¿sí? Abogado. El abogado era uno que estaba ahí al lado, ¿no? Ahí al lado, para la defensa, obviamente, de la persona. Pero el Paráclito en aquel tiempo, no sé hoy, pero en aquel tiempo el abogado tenía la obligación de que si sabía que su defendido era culpable, se tenía que hacer a un lado. Porque si el juez dictaba sentencia contra el culpado, también dictaba sentencia contra el abogado. O sea, ambos se iban a la cárcel por estar defendiendo a un impío, no a un criminal, a un culpable, ¿sí? A un criminal. Si eso fuera así hoy, ninguno de esos que cometen fechorías tendría abogado. Y lo peor es que ellos tienen los mejores abogados. Tienen los mejores. Tremendo, ¿no? Dice acá, estamos en el versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, abogado,
no vendrá a ustedes, sino que no me gusta usar la palabra abogado para que no se malinterprete o se entienda como el abogado de hoy, sino que tiene que entenderse es como era un abogado en aquel entonces, ¿sí? El Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Paráclito, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, la función principal de un Paráclito era que si hallaba a su cliente culpable, o no hallarlo culpable, sino que la función de él principal era inicialmente tratar de convencerlo a él de si había cometido, porque la palabra pecado es ¿qué? Infracción, aparece ahí, ¿sí? Como es una infracción de ley, ¿no? Entonces, si había cometido una infracción en contra de lo que estaba establecido, y lo convenciera a él de justicia o de juicio, lo convenciera que si se sometía, pues lo más probable es que la justicia tuviera benevolencia con él y no ir al juicio, que era el castigo. Entonces eso era básicamente lo que hacía el abogado. Hoy no, hoy muchos, no todos los abogados, ojo con eso, pero algunos montan toda una treta para hacer ver a su cliente como ¿qué? Como inocente, y muchas veces hasta viendo que él es más culpable que el mismo diablo. ¿Sí me hago entender? Eso es. Entonces dice, el abogado, el Paráclito, tendrá como función esa. ¿Cuál es su función? ¿Dónde estamos allí? De pecado. Y obviamente el Señor allí aclara de qué se trata el pecado. De pecado porque no creen en mí, ¿no? Dice el Señor. No creen en mí. Es decir, el no creer en Yeshua como el Mesías y Salvador y someterse a Él, a su norma, a sus mandamientos, a su Torá, como lo dijo el Señor: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces se demuestra el amor a Dios y se demuestra el amor a nuestro Señor Jesucristo guardando ¿qué? Sus mandamientos. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el no creer en Jesucristo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, se constituye en ¿qué? En pecado. Recuerda que creer en hebreo, amán, significa ¿qué? Agarrarse, tomarse, asirse de la mano de alguien. Entonces el que no se aferra a Yeshua para recibirle a Él como lo que es el Señor, y si yo digo que Yeshua es mi Señor, mi Salvador, es porque estoy dispuesto a vivir lo que dice ¿qué? Su palabra, no lo que dice el rito religioso, sino lo que dice ¿qué? Su palabra. De hecho, Yeshua lo que hizo fue atacar todo rito religioso y atacaba a todos los religiosos de su tiempo. Y les decía a los religiosos de su tiempo, a aquellos sacerdotes religiosos, les decía: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen, porque ustedes no tienen nada de mí ni de Dios. Amén. Entonces, quien no acepta, no cree en Yeshua como el Señor, como debe ser, dice que será culpado de ¿qué? De pecado. Ahora, ¿para qué está el Espíritu? Precisamente para traer ese convencimiento de pecado. Pero si la persona no se convence de pecado, pues va a persistir en el pecado. Y la Biblia dice que la paga o el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y no la muerte física, porque al fin y al cabo todos vamos a salir de este cuerpo. La muerte espiritual, que es la condenación eterna. La condenación eterna. Mis amados, estamos viviendo en tiempos definitivos, en donde tenemos que hablar claramente. Yo no me puedo poner aquí como pastor a hablar con tintas medias aquí y acariciar. Ay, no, tranquilo, no hay problema, no cambie. Dios es amor. No. Yo tengo que hablarle las cosas como son, porque el Señor me va a tomar cuenta a mí si hice o no mi trabajo. Y dice que el atalaya está puesto para dar aviso. Y dice, y si su sonar no es comprensible, si el aviso que da la atalaya no es comprensible, y viene
el enemigo y toma la ciudad y la ciudad muere, ¿la culpa es de quién? De la atalaya, porque dio un mal toque, no habló como era claramente. Pero si la atalaya avisa y da aviso comprensible y el pueblo no se prepara y el enemigo lo toma, dice que la sangre del pueblo ya no será sobre la atalaya sino sobre cada uno. Y el Señor me ha puesto a mí como atalaya aquí y yo tengo que dar un aviso comprensible, hablar así abiertamente. Y a veces no me gusta porque tengo que hablar hasta escuetamente, pero prefiero hacerlo así, de tal manera que las cosas se digan claras y que nadie diga, no, es que el pastor a mí nunca me advirtió sobre eso, jamás nos habló de eso. Ojo con esto, de pecado, de muerte, porque no creen en mí, de justicia, porque voy al Padre y ya no me verán más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, es decir, ha sido condenado. Y aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, ¿cómo se llama aquel? El Espíritu de la verdad, ¿cómo se llama ese paráclito? El Espíritu de la verdad. Y obviamente el Espíritu de la verdad no puede emerger sino de quién es qué, la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Yeshua, Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, Él nos está dando de su propio ¿qué? Espíritu, de su esencia, lo que es Él. Es el Espíritu del Mesías en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu provisto por el mismo Señor. Entonces dice acá, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, les guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, claro, porque no es un ente que hable por sí mismo, que tenga, que haga lo que quiere, sino que está supeditado a aquel que lo envía. ¿Y quién lo envía? El mismo Señor, porque el Espíritu fue dado por el Padre a Yeshua, quien lo administra y lo ofrece a cada uno de aquellos que creen en Él. Amén. Entonces dice acá, pero cuando venga aquel Espíritu de la verdad les guiará toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y les anunciará las cosas que ha de venir. Este Espíritu me glorificará. ¿Cuál es el propósito de haber sido dado el Espíritu de la verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Glorificar a quién? A Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío, esa esencia del Mesías, y se los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo que es mío. Claro, el Padre se lo dio a Él para que Él lo entregue. Un poco y ya no me verán. De nuevo un poco más y me verán. Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me verán y otro poco y me verán y porque me voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Yeshua comprendió que querían preguntarle, les dijo, preguntan entre ustedes acerca de esto, un poco y no me verán y otra vez un poco y me verán. De cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará y ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Esa es la esperanza de todo creyente. Su tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Cuando la mujer está de parto tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que un hombre ha nacido en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Y en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué? Se los dará. Entonces vemos acá el accionar del Espíritu. Es el Espíritu del Mesías el que actúa en nosotros. Es el Espíritu que fue dado al mundo. Cuando el Espíritu fue entregado por el eterno Dios en lo que era conocido como la fiesta de Pentecostés, el Espíritu vino
sobre toda la tierra. Pero el Espíritu él mismo será el que juzgue. Unos serán condenados y otros serán llevados ¿a qué? A justicia. ¿Quiénes serán llevados a justicia? Los que viven conforme a la palabra de Dios. Y por vivir en justicia serán salvos. Pero aquellos que no viven conforme a la palabra del eterno Dios serán llevados ¿a qué? A juicio, y su fin será la condenación. Entonces, ¿qué es lo que impide que sea manifestado aquel poder engañoso? Es mismo Espíritu de Dios. Espíritu que va a ser quitado del mundo. Ojo, del mundo. Y si estando el Espíritu en el mundo, haciendo su trabajo de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ¿se imagina usted cómo estará el mundo cuando sea quitado el Espíritu? Ya no habrá ningún tipo de restricción. Por lo tanto, el mundo quedará abocado a un desarrollo total y pleno de la maldad, del pecado. Y por eso se manifestará, por último, aquel poder engañoso que vendrá por obra de Satanás, el cual permitirá el Señor que venga, y permitirá por una cosa: por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Y permitirá esto el Señor como parte del juicio de condenación, para que sean condenados ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. Entonces hay dos opciones, y con esto ya concluyo: o se cree a la verdad o se cree a la mentira. Y serán condenados todos por cuanto no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Y quien no cree a la verdad de la palabra de Dios es porque cree a la mentira. Uno tiene dos opciones de creer: o cree a la verdad, que es Jesucristo, y por eso él dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Pecado por cuanto no creen. Entonces se les inculpará de pecado por no haber creído ¿en quién? En Jesucristo. Y ese poder engañoso que se va a levantar no tendrá ningún tipo de misericordia, como si la tiene el eterno Dios hasta el día de hoy. La misericordia de Dios está vigente hoy, para que todo aquel que en él cree, en el Señor, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso hoy es el tiempo exacto de arrepentimiento. Hoy es el tiempo para que el hombre vuelva su mirada al Señor, antes que venga el tiempo terrible y ya no haya esa misericordia de Dios y no esté operando el Espíritu de verdad sobre el mundo, Espíritu de verdad que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino que empezará a operar el espíritu ¿de qué? De engaño. Y este espíritu de engaño hará lo contrario. El espíritu de la verdad lleva a todo el mundo a ese convencimiento para que sean salvos, para que tengan vida eterna. Pero el espíritu de engaño los engañará aún más para que sean condenados, por cuanto no creyeron a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Por cuanto no creyeron a la verdad. ¿Y cuándo cree uno a la verdad? Cuando se sujeta ¿a qué? A su palabra, a la palabra divina de Él, a esa palabra que Él nos dejó instaurada. Entonces, mis amados, estamos viviendo los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, la maldad del ser humano, de la humanidad, se ha incrementado, multiplicado. Hoy estamos viviendo tiempos impensables, tiempos que generaciones atrás no pensarían jamás, ni se les ocurriría que fueran a existir. Comportamientos en el ser humano que serían inadmisibles, irreprochables totalmente en otras épocas, pero que hoy son tomados como algo natural. Sin lugar a dudas, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Está cerca el cumplimiento. La apostasía se está viendo. El renunciar a la verdad se está viendo. El renunciar a la verdad es apostasía, se está viendo, para irse detrás del engaño y de la mentira. Por lo tanto, ha llegado el tiempo en que se levante la iglesia del Señor verdaderamente y se defina: o somos hijos de la verdad o somos hijos de la mentira. Y para ser hijos de la verdad tenemos que estar sellados por el Espíritu de la verdad, el cual nos guiará a toda la verdad
y a su cumplimiento. Pero los que están en el engaño, en la mentira, serán engañados aún más. Y estos no tendrán ninguna esperanza, pues serán todos condenados. Ese es el mensaje de esta mañana. Pronto será quitado de la tierra, así como en los tiempos del Noé. El Señor retrajo su espíritu, porque ya no aguantaban más maldad de parte del hombre. Pronto se dará ese tiempo de Noé, en donde el Señor retraerá su espíritu y el mundo quedará expuesto a un espíritu y a un poder engañoso como nunca antes. Y lamentablemente todos los que no aceptaron a Yeshua serán engañados por ese espíritu de maldad, de engaño, y serán condenados eternamente. Pero gloria a Dios que aún está vigente el tiempo de la misericordia, el tiempo de la bendición, en donde el ser humano puede decirle: Señor, yo quiero volverme a ti, envía tu espíritu de verdad sobre mí. Vamos a pedir esta mañana que el Señor traiga su espíritu de verdad sobre nosotros, el cual nos guía a toda verdad. ¿Cuántos quieren ser guiados a toda verdad? ¿Cuántos quieren estar guiados a toda verdad? Colóquese de pies, por favor.